A manera de introducción, vamos a desarrollar en nuestro encuentro el vínculo estrecho que existe entre el sistema endocrino y el aparato reproductor femenino y masculino para entender que el sistema endocrino interviene de manera directa en lo que es el crecimiento y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en mujeres y hombres desde etapas muy tempranas como ser la embriogénesis hasta la adultez. En esta diapositiva vamos a recordar que el aparato reproductor femenino está constituido por órganos genitales internos y externos. Dentro de los internos vamos a recordar al útero, a los ovarios y a la vagina. Y dentro de los externos, de manera más importante, vamos a recordar el clítoris, a los labios mayores y menores y el orificio vaginal como más representativos. En cuanto al aparato reproductor masculino, anatómicamente vamos a recordar que está constituido por genitales internos y externos. Vamos a mencionar brevemente los genitales que participan o que están involucrados en la espermatogénesis y en el trayecto que recorren los espermatozoides una vez finalizada la espermatogénesis. Esto es principalmente están los testículos. Sabemos que son órganos pares que están localizados en las bolsas escrotales por fuera de la cavidad abdominal. Sabemos que cuelgan del canal inguinal por el cordón espermático y que principalmente están separados en dos compartimentos. Uno que está determinado por los túbulos seminíferos, básicamente formados por las células de Sertoli más células germinales en desarrollo. Y lo importante es recordar que el compartimiento dado por los túbulos seminíferos comprende o representa más o menos entre el 80 y el 90% del volumen testicular en un adulto sano. Y un segundo compartimiento que es el intersticial, que está representado o formado por las células de Leydig, secretoras de testosterona principalmente. Después encontramos el epidídimo. En su trayecto encontramos dos importantes glándulas, como son la prostática y las vesículas o glándulas seminales, que es importante saber que el total del eyaculado, el total del fluido seminal está representado por secreciones glandulares, donde las vesículas seminales aportan más o menos el 60%. Después encontramos el conducto eyaculador, que finalmente desemboca en la uretra en sus dos porciones, ¿sí? En la parte de la uretra prostática y peneana. Es importante recordar que en un adulto sano el tamaño del volumen testicular es aproximadamente entre 15 y 30 mililitros. Ahora bien, cuando hablamos de los procesos de determinación y de diferenciación sexual, tenemos que recordar que estos procesos son secuenciales. Esto quiere decir que un proceso es posterior al otro. La determinación sexual está dada por la constitución cromosómica que define el tipo de gónada, el testículo u ovario, y esto es cromosomas XX o XY. La diferenciación sexual, que es posterior a la determinación sexual, define el fenotipo de los genitales internos y externos y se refiere a la adquisición de características o funciones de las estructuras anatómicas que difieren de los primordios originarios. En cuanto a la constitución cromosómica de los cromosomas X y del cromosoma Y, podemos ver que estos cromosomas no son idénticos, no son iguales y que comparten información genética que es bien distinta. El cromosoma X es submetacéntrico mediano y el cromosoma Y es acrocéntrico pequeño. Como importante, quiero mostrarles que el cromosoma Y contiene el gen SRY, que es el gen determinante testicular, y una región que se llama ZF, que es el gen que está vinculado a la espermatogénesis. En cuanto al desarrollo de la gónada, sabemos que este proceso de diferenciación gonadal tiene dos etapas. Una primera etapa que la vamos a ubicar en la parte inferior del gráfico y una segunda etapa que va a estar en el gráfico superior. Esta primera etapa de diferenciación gonadal sabemos que es común en ambos sexos.
El primordio gonadal presente en el epitelio celómico, sabemos que más o menos para la cuarta semana de gestación va a poblarse de las primeras células mesonéfricas, y ya para la quinta semana de gestación van a comenzar a arribar las primeras células germinales. Esta primera etapa de diferenciación gonadal intervienen un montón de genes y factores de transcripción que sabemos que tienen que estar en una correcta armonía y balance constante. Ahora bien, ya para la séptima o octava semana de gestación, este primordio gonadal tiene que tomar una de las dos vías para desarrollarse, en testículo o en ovario. ¿Qué es lo que hace que esta gónada bipotencial tome una de las dos vías? Se sabe que es la combinación de varios genes que están compartidos en ambos sexos, y básicamente el resultado de un balance de la acción de estos genes. El más importante es la presencia del gen SRI, que mencionamos estaba presente en el cromosoma Y. Cuando el gen SRI está presente, esta gónada se va a diferenciar en testículo, y cuando el gen SRI está ausente, esta gónada se va a diferenciar a ovario. En estas imágenes podemos graficar el periodo de embriogénesis que acabamos de describir. Vamos al gráfico superior. Podemos ver que esta gónada bipotencial, en presencia del gen SRI, del gen determinante del sexo, esta gónada se va a desarrollar en testículo. Este testículo contiene las células de Leydig. Estas células de Leydig van a secretar testosterona, y las células de Sertoli, que van a secretar hormona antimülleriana o AMH. Esta hormona antimülleriana, la función más importante que tiene durante el periodo de embriogénesis es que produce regresión de los derivados del conducto de Müller, o sea que no vamos a si la gónada se desarrolla en masculina, en testículo, vamos a tener regresión de estos derivados müllerianos. No vamos a tener desarrollo ni de útero, ni de trompas, ni del tercio superior de la vagina. Ahora bien, en presencia de esta gónada que se desarrolla en testículo, que secreta testosterona a través de las células de Leydig, esta testosterona y su conversión a dihidrotestosterona sabemos que va a participar en lo que es el desarrollo de la próstata, el crecimiento del pene, y básicamente del desarrollo y crecimiento de los derivados de los conductos de Wolff. Esto es epidimo, vesículas seminales y vasos deferentes. Ahora bien, si podemos ver la regla que está en el margen inferior, tenemos graficado el periodo de gestación. Al principio de este periodo de gestación, todo este proceso de embriogénesis y de diferenciación gonadal va a estar regulado, va a estar estimulado por la HCG placentaria. Pero una vez que la hipófisis fetal ya empieza a madurar, este proceso de diferenciación va a estar estimulado por LH y FSH de origen fetal. En el gráfico de la derecha podemos esquematizar la diferenciación gonadal. A través de esta gónada indiferenciada o bipotencial, si se desarrollan los testículos en presencia del gen SRI, estos testículos, las células de Sertoli van a secretar hormona antimülleriana, y esta hormona antimülleriana va a producir regresión de los derivados müllerianos, y a través de la secreción de testosterona y la conversión a dihidrotestosterona se va a producir el crecimiento y el desarrollo de los conductos de Wolff, como ser el epidimo, el conducto deferente y las vesículas seminales. Si esta gónada se desarrolla en ovario, en ausencia de hormona antimülleriana, vamos a tener regresión de los conductos de Wolff y desarrollo de los conductos müllerianos, como ser trompa, útero y tercio superior de la vagina. Y en el gráfico de la izquierda podemos evidenciar el desarrollo de los genitales y la homología de los mismos en masculino o femenino. En este gráfico podemos evidenciar el desarrollo gonadal masculino, ya sea bioquímicamente como el crecimiento y el aumento del volumen testicular. En el gráfico superior podemos ver cómo al principio del nacimiento, las primeras semanas de vida, hay una activación del eje gonadal
con aumento de LH, FSH y testosterona, que va a perdurar más o menos los primeros 3 o 6 meses de nacimiento. Este periodo se lo conoce como mini pubertad. Se observa un leve crecimiento testicular a expensas de las células de Sertoli, pero que clínicamente no es evidente. Durante la infancia podemos ver cómo los valores de gonadotrofinas, FSH, LH y testosterona permanecen prácticamente indetectables, y esto se correlaciona perfectamente porque el eje gonadal, hipotálamo, hipófiso testicular no está activo. Durante la pubertad se produce un incremento en la amplitud y en la frecuencia de los pulsos de GnRH, acompañado de manera directa con aumento de las gonadotrofinas hipofisarias como ser FSH y LH, esto también acompañados de aumento en los valores de testosterona. Los valores de hormona antimülleriana e inhibina B permanecen elevados durante la mini-pubertad y toda la infancia, y MH precisamente va a empezar a disminuir cuando los valores de testosterona comienzan a aumentar. No así con inhibina B, que se sabe que van a permanecer elevados de manera directa a los valores de FSH. Ahora bien, llegamos a la pubertad y a la activación o a la maduración de este eje hipotálamo-hipófisis gonadal. La realidad es que hoy en día no se conoce aún completamente qué es lo que gatilla o desencadena la pubertad en cada individuo. Se cree que tiene que ver con la epigenética de cada persona y con el sistema de las quispeptinas. El sistema de las quispeptinas está relacionado de manera directa con la regulación del eje gonadal, porque va a estimular de manera directa y pulsátil la secreción de GnRH a nivel hipotalámica. Ustedes saben que las neuronas productoras de GnRH que están ubicadas a nivel hipotalámico van a ser estimuladas o inhibidas por un montón de neuropéptidos y neuromoduladores. Las quipeptinas hoy en día es la sustancia más importante o mejor conocida. GnRH va a estimular de manera directa a la hipófisis anterior a secretar folículo estimulante y hormona luteinizante. En contexto del eje gonadal masculino, va a estimular de manera directa el testículo, perpetuando y estimulando la espermatogénesis y la esteroideogénesis. Y en contexto del eje gonadal femenino, va a estimular de manera directa el ovario para estimular la foliculogénesis y el reclutamiento folicular y la esteroidogénesis. Ahora bien, ¿cómo evaluamos el desarrollo puberal en cada individuo? Para ello vamos a encontrar ciertos parámetros vinculados al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, tanto en mujeres como en varones, que a continuación vamos a analizar. El primer indicio de pubertad en la mujer es la aparición de la telarca, del desarrollo de la glándula mamaria y del vello púbico. Para ello utilizamos los estadios de Tanner, que son 5 y que van de en un estadio 1, donde prácticamente hay un pecho infantil, donde no hay nada de vello púbico, hasta un estadio 5, donde encontramos un pecho adulto, y el BP, el vello pubiano, de características adultas, o sea, rizado, pigmentado y que llega hasta la zona medial del muslo. En la pubertad acompañan a la telarca y al desarrollo del vello pubiano el desarrollo del aparato genital interno. Esto es ovario, que aumentan de volumen y estructura, útero, que también aumenta de tamaño, y esto podemos evidenciarlo con un aumento de la relación del cuerpo y del cuello del útero. Y en la vulva los labios adquieren una coloración específica y un flujo y una humectación particular. En el hombre, el primer indicio de comienzo de la pubertad es el aumento del volumen testicular, y para ello utilizamos el orquidómetro de Prader. Sabemos que con un volumen testicular mayor o igual a 4 mililitros, la pubertad ya se ha iniciado. En el hombre, además de evaluar el aumento del volumen testicular, utilizamos los estadios de Tanner para evaluar las características de los genitales externos y del vello pubiano. El estadio de Tanner genital
Son 5 estadios, del grado 1 a grado 5, de más inmaduro a más maduro. El grado 1, donde los testículos, el escroto son pequeños, no están pigmentados ni rugosos. Y el grado 5, donde los genitales son de características en tamaño y coloración de tipo adulto. Y el vello púbico también va de grado 1 a grado 6, donde prácticamente en el grado 1 el vello es escaso y sobre el pubis y no está pigmentado ni rizado, y en el grado 6 se extiende hasta la línea alba, es pigmentado y está rizado. Algunas otras características que acompañan el inicio de la pubertad en el hombre son los cambios de la voz por el crecimiento de la laringe, la aparición del vello axilar, que esto se produce más o menos 2 años posterior a la aparición del vello púbico. Aparece lo que conocemos como olor sudoral, y esto es por mayor actividad de las glándulas sudoríparas y sebáceas. Y por último, comienzan a aparecer el vello facial y en el resto del cuerpo, vello que básicamente depende de los andrógenos. La edad ósea es otra herramienta que podemos utilizar en la pubertad para evaluar a las personas. Se expresa el valor más aproximado de la edad fisiológica de cada individuo. La madurez ósea se determina por el grado de mineralización de los huesos, y para ello utilizamos una radiografía de mano donde podemos evidenciar los distintos núcleos de osificación y compararlos en el atlas de Gregulich y Pyle con los distintos estadios o edades. Se sabe que la edad ósea tiene una relación con la edad cronológica de más o menos 2 años como fisiológico y dentro de los parámetros de normalidad. Ahora bien, recordando el efecto de los andrógenos, vamos a interpretar cuál es la consecuencia de su déficit a lo largo del desarrollo embriológico y reproductivo del hombre. Si el déficit de andrógeno se produce en el periodo de embriogénesis, o sea, de manera intrauterina, recordemos que la acción de los andrógenos en el periodo de embriogénesis es lograr el desarrollo de los genitales tanto internos como externos, y esto principalmente habla de los derivados de los conductos de Wolff. O sea que cuando hay déficit de andrógenos, puedo tener un individuo con genitales ambiguos, con micropene o con criptorquidia, o sea, con que el descenso testicular uniobilateral sea defectuoso. Si el déficit de andrógeno se produce durante la pubertad, puedo tener cierto patrón de alteración de inicio o de desarrollo de la pubertad, con ausencia o escaso desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, con un pico de crecimiento alterado, con un balance metabólico también alterado y algunos cambios psicológicos propios de ese momento del desarrollo. Ahora bien, continuando con la diapositiva previa, vamos a interpretar qué es lo que sucede cuando hay un déficit de andrógenos, pero que este se presenta durante la vida adulta del individuo. No vamos a tener ninguna alteración anatómica del aparato reproductor, porque el déficit de andrógeno no se produce de manera intrauterina durante el periodo de embriogénesis, y tampoco vamos a tener ninguna afectación relacionada con la función de los andrógenos durante la pubertad, porque ese periodo ya va a haber concluido, o sea que los caracteres sexuales secundarios van a estar perfectamente desarrollados. Es así como vamos a interpretar que el déficit de andrógenos en la vida adulta se puede presentar con disminución de la libido, disfunción eréctil, infertilidad, cuando hay deseo de embarazo. Puede tener consecuencias como son la osteoporosis, cierta atrofia o hipotrofia muscular y estar vinculado a anemia. Ahora bien, una de las consecuencias de este déficit de andrógeno es lo que conocemos como hipogonadismo masculino. Se sabe que es el síndrome clínico que expresa cierta disminución funcional de la gónada, y esta disminución puede ser de uno o de varios ejes, como puede estar afectado la esteroidogénesis o la espermatogénesis, o ambas funciones. En primera instancia vamos a reconocer el hipogonadismo hipogonadotrófico, o denominado central o secundario. Es el hipogonadismo que se produce por cierto daño a nivel hipotalámico o hipofisario,
Clásicamente estos individuos se presentan con gonadotrofinas disminuidas y valores anormalmente bajos o disminuidos de testosterona por una insuficiente estimulación del testículo por las gonadotrofinas hipofisarias. Si recordamos en el gráfico brevemente el eje, normalmente las neuronas productoras de GnRH van a estimular de manera directa la región hipofisaria anterior a secretar folículo estimulante y luteinizante que van a impactar y estimular de manera directa el testículo. Cuando hay alguna patología, ya sea a nivel hipotalámica o hipofisaria, este eje pierde esta armonía, pierde esta capacidad de estímulo sobre el testículo y se produce el hipogonadismo hipogonadotrófico. En el cuadro podemos ver que hay varias causas vinculadas a esta patología, pero una de las más frecuentes son los trastornos ya sea hipotalámicos o hipofisarios, como ser tumores pituitarios, cirugía o radioterapia aplicada sobre estos ciertos tumores, algunas causas infiltrativas y vasculares, y la lista es súper extensa. En este cuadro podemos revisar todas. Ahora bien, el segundo escenario que podemos encontrar es lo que conocemos como hipogonadismo hipergonadotrófico o hipogonadismo primario. Estos individuos clásicamente se presentan con gonadotrofinas elevadas y valores disminuidos de testosterona y a veces también afectada la espermatogénesis. Si recordamos el eje gonadal, estos individuos tienen daño primariamente testicular, o sea que la capacidad de síntesis de testo o de llevar adelante una espermatogénesis adecuada es lo que se ve afectado. No hay daño a nivel hipotalámico ni pituitario, por eso los valores de gonadotrofinas van a estar elevados. Las causas más frecuentes conocidas son algunos síndromes genéticos, como ser el síndrome de Klinefelter y sus variantes, algunas causas infecciosas, como ser la orquitis hunliana, el traumatismo en la región pélvica o testicular de manera directa, y algunos déficits enzimáticos, que es bastante menos frecuente de ver. Un tercer escenario que tenemos que conocer hoy en día son los denominados hipogonadismos mixtos. Estos individuos se presentan con alteración del eje hipotálamo hipófiso gonadal, pero que involucra a más de un eje afectado, que involucra más de un sector afectado. Esto puede ser compromiso hipotalámico hipofisario o compromiso primariamente testicular, o en algunas ocasiones compromiso de las hormonas transportadoras de los andrógenos, ¿sí? Cierta afección periférica de esta conversión y transporte de andrógenos. Por ejemplo, un caso que podemos figurar es un paciente que tenga antecedentes de un varicocele a nivel testicular, pero que además tuvo historia de un adenoma pituitario, por el cual recibió radioterapia a nivel hipofisaria. En cuanto a los estudios complementarios del aparato reproductor masculino y de este eje hipotálamo hipófiso gonadal, una historia clínica completa y detallada que involucra antecedentes personales y patológicos, fármacos que pueden afectar este eje gonadal y la espermatogénesis, y ciertos hábitos tóxicos, también como ser el consumo de cannabinoides, que también sabemos que afectan este eje gonadal. Tener antecedentes perinatales de cómo fue el parto, si fue pretérmino, si se identificaron genitales ambiguos y un correcto descenso testicular al nacimiento, son datos de suma importancia para tratar de comprender cómo fue el desarrollo embriológico de este recién nacido. Un examen físico adecuado que involucre braza, talla, que involucre el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. De laboratorio vamos a pedir una rutina con gonadotrofinas, testosterona y prolactina, y si nuestro individuo está interesado en conocer su fertilidad o busca fertilidad, pediremos un espermograma. En cuanto a la evolución del desarrollo puberal en la mujer, el primer parámetro es el aumento de la talla o el empujón puberal. Luego comienzan a aparecer el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, y el primer indicio de comienzo de pubertad es la aparición de la telarca de la glándula mamaria. De manera consecutiva aparece el crecimiento y el desarrollo rápido de las gónadas a nivel interna y externa, sobre todo lo que es el diámetro y la longitud uterina. Aparece cierto reajuste general del balance endocrinológico. Empieza a activarse este eje hipotálamo hipófiso gonadal
para tener la menarca, la primera menstruación y comenzar con los ciclos ovulatorios. Y por último, el desarrollo emocional y ciertos cambios de la personalidad vinculados a esta etapa. Con la activación del eje hipotálamo hipófiso gonadal, en este momento de inicio de la esteroidogénesis a nivel ovárico por la folículo estimulante, comienzan a encontrarse valores elevados de estrógeno. Este estrógeno impacta de manera directa en todo el aparato genitourinario femenino durante este momento de desarrollo gonadal. Y al principio encontramos una vulva de aspecto completamente infantil, o sea, no está pigmentada, ni encontramos ninguna secreción. Pero con el tiempo sabemos que por el efecto estrogénico directo aumenta de tamaño el volumen de los labios mayores y menores, aumenta de tamaño el clítoris y finalmente empieza a aparecer un flujo secretado a nivel vulvar y vaginal que tiene sus características específicas. Continúa el crecimiento y la pigmentación de los labios y de la vulva, hasta finalmente aumento de tamaño de la vagina con cierta coloración característica que es propia del aparato geniturinario. El ciclo menstrual normal se sabe que es producto de la interacción de varias hormonas hipotalámicas, hipofisarias y ováricas. Tiene una duración aproximada de entre 21 y 35 días, con un promedio de 28 días. Y el tiempo de sangrado habitual es de 2 a 7 días. Este ciclo menstrual, este eje hipotálamo hipófiso gonadal, se sabe que se halla en un estado de relativo reposo durante toda la niñez y se activa en la pubertad con el aumento de la secreción de la hormona liberadora de gonadotrofinas o GnRH a nivel hipotalámica. Esta liberación de GnRH se sabe que es de forma pulsátil y que induce la síntesis y la liberación de gonadotrofinas hipofisarias, de folículo estimulante y de luteinizante a nivel hipofisario. Estas gonadotrofinas van a estimular, van a actuar de manera directa a nivel ovárico para producir este ciclo menstrual, ¿sí? La secreción de esteroides sexuales a nivel ovárico divide el ciclo en dos grandes etapas, si miramos el gráfico. En una primera etapa conocida como fase folicular y una segunda etapa conocida como fase lútea o progestacional, ¿sí? El ciclo menstrual dijimos que es el periodo entre el comienzo de una menstruación y el inicio de la menstruación siguiente. Estas dos etapas, la fase folicular va del día 1 al día 14 y es la fase que puede variar, que puede durar más o menos días, y una fase lútea que es bastante estable, que va del día 15 al 28. Entre las dos fases se produce la ovulación, ¿sí? Esta primera fase es fase folicular. Si miramos el gráfico, se caracteriza por el desarrollo de un conjunto de folículos, lo que se conoce como reclutamiento folicular, de los cuales va a emerger un folículo único o dominante que va a ser el que está destinado a ovular. La maduración folicular se produce directamente por estímulo de la hormona folículo estimulante hipofisaria. Estos folículos van a secretar estrógenos que cuando llegan a un determinado punto, a un determinado nivel, van a producir un pico de LH, de hormona luteinizante, y así se produce la ovulación en el día 14. Este estrógeno producido estimula de manera directa la proliferación endometrial y es por eso que se la conoce como fase proliferativa o estrogénica. Después de la ovulación, este folículo ovulatorio se convierte en un cuerpo lúteo que comienza a secretar progesterona. La función más importante de esta progesterona es la transformación glandular del endometrio, que sabemos que entramos en una segunda etapa, ¿sí? Es lo que se conoce como fase secretora o progestacional. Más o menos para el día 23 del ciclo, este cuerpo lúteo, si no hubo gestación, si no hubo embarazo, comienza a declinar y va disminuyendo progresivamente su secreción de esteroides. Como consecuencia, se producen ciertas transformaciones a nivel vascular en el endometrio, lo que lleva al desprendimiento del mismo, que es lo que conocemos como menstruación.
Podemos mencionar algunas alteraciones del ciclo menstrual, como ser la menorrea primaria. La menorrea primaria es el término que utilizamos para describir cuando hay ausencia de menstruación en mujeres mayores de 15 años o 16 años para algunos autores. El término de amenorrea secundaria habla de la interrupción de los ciclos menstruales por más de 90 días en mujeres que previamente habían presentado menstruación. El término de insuficiencia ovárica prematura habla del cese de la función ovárica en mujeres antes de los 40 años. Y algunos autores describen el término de insuficiencia ovárica temprana cuando este cese de la función ovárica ocurre antes de los 45 años. Hay otras definiciones que tenemos que conocer, muchas de ellas han caído en desuso y han sido reemplazadas por otras abreviaturas y terminologías que ahora vamos a revisar, pero tenemos que conocerlas porque en la literatura y en el uso diario siguen siendo empleadas. La oligomenorrea habla de ciclos entre 35 y 89 días, la polimenorrea con ciclos que tienen una duración menor a 24 días y la metrorragia define cualquier pérdida vaginal de sangre que es aperiódica, o sea que está fuera del sangrado esperable o habitual de un ciclo menstrual. Menopausia es el cese o el final de la actividad reproductiva y hablamos de menopausia en una mujer cuando ha pasado un año de la última menstruación. Entonces, de acuerdo a la nueva clasificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que la conocemos como FIGO, el sangrado uterino anormal, en mujeres por supuesto no gestantes y en edad reproductiva, lo dividen o lo clasifican en 9 categorías. Los términos que ya no deberían utilizarse, algunos de ellos ya mencionamos, pero entre ellos encontramos la menorragia, la metrorragia, la hipermenorrea, la hipomenorrea, y el sangrado uterino disfuncional o funcional. En este cuadro podemos ver la nueva nomenclatura propuesta por FIGO para el sangrado uterino anormal y cómo reemplazar cada uno de los términos previos. Cuando hablamos de oligomenorrea, o sea, de ciclos que tenían cierta alteración de la frecuencia, uno debería decir que estamos ante la presencia de un sangrado menstrual infrecuente. Cuando hablamos de polimenorrea, o sea, ciclos que duraban menos tiempo, la terminología empleada sería sangrado menstrual frecuente. Hipermenorrea hablaba de la cantidad de sangrado, uno debería decir sangrado menstrual abundante. Hipomenorrea es el término que se usaba para describir escasa cantidad de sangrado y así lo proponen ahora, sangrado menstrual escaso. Menometrorragia, utilizar el término sangrado menstrual prolongado, y metrorragia, sangrado intermenstrual. Algunas alteraciones de la cronología de la pubertad femenina que tenemos que conocer porque de cierta forma alteran esta fisiología del aparato reproductor femenino es la pubertad precoz o la pubertad temprana. La pubertad precoz es la aparición de los caracteres sexuales secundarios antes de 2.5 desvíos estándar respecto a la edad media de la población. Esto quiere decir el inicio o la aparición de una telarca en las niñas antes de los 8 años o de la menarca antes de los 10 años. La pubertad puede ser temprana cuando estamos ante la presencia de menos 2 desvíos estándar respecto a la edad media de la población. Esto es el inicio de la pubertad, la aparición de los caracteres sexuales secundarios aproximadamente entre los 8 y 9 años de edad. Una diferencia entre una pubertad precoz y una pubertad temprana es que cuando es temprana el desarrollo o la aparición de estos caracteres sexuales secundarios suele ser armónico e isosexual. Algunas imágenes para poder visualizar la pubertad precoz. Dijimos que es el desarrollo de caracteres sexuales secundarios verdaderos antes de los 8 años. Esto muchas veces acompañado de un aumento de la velocidad de crecimiento y de la edad ósea. Lo importante es que esto, si uno no lo identifica a tiempo, puede comprometer la talla adulta definitiva y ocasionar ciertos trastornos vinculados a las emociones. En los gráficos de abajo podemos ver la aparición de una telarca de manera temprana, por supuesto, durante la infancia. La pubertad precoz puede ser central o verdadera. En este caso depende directamente de la pulsatilidad de GnRH
y puede ser periférica o pseudopubertad precoz cuando se ocasiona por una secreción extrahipofisaria de gonadotrofinas o por una secreción anómala de estrógenos autónoma o por la administración hormonal exógena. Algunas causas de pubertad precoz central, más o menos el 75% suele ser idiopática, o sea que el diagnóstico es de exclusión de otras anomalías, constitucional o familiar, y cuando no es constitucional, la causa más frecuentemente vinculada son los tumores. Cuando la pubertad precoz es periférica, o sea que no depende directamente de la secreción de GnRH hipotalámica, podemos encontrar fuentes productoras de andrógenos como ser tumores ováricos, tumores feminizantes a nivel suprarrenal, algunos tumores productores de HCG o causas iatrogénicas, o sea, por el aporte exógeno de ciertas hormonas. ¿Cómo interrogar acerca de algunos parámetros que pueden estar vinculados a una pubertad precoz? Esto es preguntar la edad de la menarca materna o del estirón puberal del padre, porque se sabe que esto correlaciona bastante bien. O sea, los individuos varones suelen tener, la edad del estirón puberal se suele asemejar a la del papá, y lo mismo ocurre con la mujer, donde la edad de la menarca suele ser o asemejarse bastante a de la mamá. Consultar y evaluar si tiene cierta exposición a algunos plaguicidas que pueden ser disruptores de este eje hipotálamo hipófisis gonadal, o sea que estos disruptores, como algunos plaguicidas, pueden generar alguna estimulación temprana de este eje gonadal y desencadenar una pubertad precoz. El uso de fármacos, la presencia de cefalea o de trastornos visuales que nos pueda orientar o hacer pensar en algunos tumores hipotalámicos o pituitarios, algunos cambios de carácter, también vinculados a ciertas alteraciones, a ciertos patrones que nos hagan sospechar que esta pubertad ha iniciado de manera temprana. Y por supuesto buscar la cronología de los signos puberales, buscar la cronología y entender la aparición del desarrollo de estos caracteres sexuales secundarios, si ha sido asincrónicos o no con el resto del crecimiento de estos niños o niñas. En cuanto al examen físico, tiene que ser súper completo, ver el peso, la talla, la brasa, ver en qué estadio de evolución puberal de Turner nos encontramos, si tiene manchas cutáneas, pensando en algunos síndromes genéticos como ser el síndrome de McCune-Bray, si tiene alguna pigmentación anormal como acantosis nigricans que acompaña la insulinoresistencia y la obesidad, la presencia de estrías, si suelen ser rojas, anchas, la distribución de las mismas, si acompaña o pensamos en algún síndrome de Cushing, evaluar la distribución del vello corporal, buscando signos de hirsutismo, hacer una correcta palpación tiroidea, buscando la presencia de bozos o de patología nodular, la palpación abdominal y mamaria, el examen genital femenino, en varones evaluar el volumen testicular para tratar también de acompañar y de determinar en qué momento de los estadios puberales se encuentra. Y por último, intentar en el examen ginecológico ver si hay flujo, y las características de la coloración del introito también son indicativas si esa vulva ya está estrogenizada o todavía no. Bueno, y finalmente vamos a hablar del síndrome hiperandrogénico. Es una condición que suele aparecer en las mujeres en edad reproductiva habitualmente. Tenemos que conocerlo porque también de cierta manera puede afectar ya sea el desarrollo de este aparato reproductor femenino durante el periodo de embriogénesis o durante la etapa reproductiva y adultez. Este síndrome se produce por un aumento en la concentración circulante de andrógenos o por mayor sensibilidad del receptor periférico de andrógenos o por una combinación de ambas entidades. La causa más frecuente conocida es el síndrome ovario poliquístico, pero hay otras entidades que tenemos que conocer como la hiperplasia suprarrenal congénita, el síndrome de Cushing o algunos tumores virilizantes, ováricos o suprarrenales. Es importante conocer esta entidad porque suele tener cierta asociación con el hiperinsulinismo, la obesidad y el síndrome metabólico, con la diabetes, la hipertensión y algunos otros factores de enfermedad cardiovascular.
Las manifestaciones clínicas del exceso de andrógenos en mujeres en edad reproductiva suele ser la presencia de hirsutismo, que tenemos que diferenciarla de la hipertricosis. El hirsutismo es la presencia de vello ralo, grueso, pigmentado en áreas femeninas que son andrógeno dependientes. En cambio, la hipertricosis es un pelo fino en áreas no andrógeno dependientes y está más vinculado a la etnia y a la raza de cada persona. Otra de las manifestaciones del exceso de andrógenos puede ser la alopecia, que es de tipo androgenética, o sea, es una alopecia que suele ser generalizada, distribuida de manera bastante uniforme, la presencia de acné, de piel seborreica, de obesidad, de acantosis nigricans, y se suele acompañar de insulinoresistencia y muchas veces obesidad, las alteraciones del ciclo menstrual que describimos previamente. En este apartado me detengo 2 minutos porque uno tiene que comprender que la expresión clínica de exceso de andrógenos conocidas como virilización es el estadio más avanzado de androgenización. Estos son pacientes que suelen tener andrógenos en sangre en rango tumoral. Es la expresión más marcada del hiperandrogenismo en las mujeres. Se presentan con engrosamiento de la voz, con atrofia de la masa muscular, con cierta atrofia o hipotrofia mamaria y muchas veces con clitoromegalia. Una herramienta que disponemos en consultorio para evaluar la presencia de hirsutismo es la escala de Ferriman y Gallwey. Esta escala evalúa la presencia de vello de características hirsutas en estas 9 áreas andrógeno dependiente en la mujer y le asigna una puntuación del 1 al 4 dependiendo de la severidad del mismo. Se sabe que para las mujeres en nuestra población, con una escala mayor o igual a 6, estamos ante la presencia de hirsutismo. Esta es una escala que se suele utilizar para el diagnóstico y el seguimiento del hirsutismo en las mujeres. En consultorio contamos con la escala de Ludwig para evaluar la presencia de alopecia en mujeres y de Hamilton en hombres. La escala de Ludwig le asigna una puntuación del 1 al 5 dependiendo la severidad de esta alopecia. En cuanto al diagnóstico de los estados hiperandrogénicos, el interrogatorio es sumamente importante. Es de vital importancia jerarquizar el estadio evolutivo de la pubertad o del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios que tengamos. Los antecedentes gineco-obstétricos, esto es la edad de la menarca, cómo fueron los ciclos, si los ciclos presentan alguna patología y qué características tienen esos ciclos. Los antecedentes personales y familiares, en este caso es de sumamente relevancia conocer, por ejemplo, si hay antecedentes de alguna enfermedad como ser la hiperplasia suprarrenal congénita en la familia. En cuanto al examen físico, es importante buscar estigmas clínicos de exceso de andrógenos en todas sus variantes. Finalmente, a manera de conclusiones, sabemos que el adecuado desarrollo y funcionamiento del eje hipotálamo hipófiso gonadal desde el periodo de embriogénesis hasta la edad adulta y durante toda la vida adulta permite el correcto crecimiento y mantenimiento del aparato reproductor femenino y masculino. Se conoce que la necesaria armonía de este eje pone en evidencia los mecanismos involucrados para estimular y mantener la esteroidogénesis testicular u ovárica, así como la foliculogénesis y la espermatogénesis. Cualquier patología, cualquier afección de este eje hipotálamo hipófiso gonadal va a generar una disfunción del mismo y que se ve afectada, ya sea la esteroidogénesis o la folículo y espermatogénesis.